Ya lo estamos haciendo. Y vamos a retomar desde el último punto que habíamos visto. O sea, básicamente, el estudio socioeconómico para nuestros fines va a ser la presentación de estas potencialidades en recursos hídricos y biodiversidad. Sin embargo, los recursos mineros, otro tipo de potencialidades, si existieran en el área, entonces también hay que mencionarlos, siempre en una medida que nos beneficie y no nos dificulte más bien la fundamentación de nuestro estudio socioeconómico. La existencia de una mina, por ejemplo, podría ser fatal para un proyecto de mejoramiento de riego, por decirles, ¿no? Porque va a contaminar las aguas. Entonces habría que estudiarlo, sí habría que estudiarlo con intensidad, ¿no? Para ver hasta qué punto puede dificultar, ¿sí? el adoptar ese riesgo, ¿no? Entonces hay que hacer, dice, una inventariación de recursos hídricos, edafología, producción agrícola y pecuaria, etcétera. Esto es lo que tenemos que hacer. Al describir la situación problemática en el árbol correspondiente, es el trabajo que hicimos en cumplimiento de la tercera lección que se ha avanzado en esta asignatura, ya se perfila, dice, la necesidad de tipo de información que se requiere obtener y analizarla. Circunscríbase en ese marco para que el cuerpo informativo sea vigoroso y preciso. No hagamos especulación sobre las cosas muy pequeñitas o sobre lo que no necesitamos, ¿no? Hacer estudio de geología, de tipo de si es batolito, no es batolito, etcétera. Son algunos aspectos que tal vez no nos sean interesantes para nuestro estudio socioeconómico. Bien. A continuación, dice, se mencionan algunos aspectos que corresponden a la categoría de recursos naturales que podrían servir para los propósitos o que podrían alterarse con el proyecto, ¿no? Estamos hablando básicamente de los recursos hídricos, agua, ¿sí? En el área donde se pretende localizar el proyecto pueden existir fuentes de agua, ríos con caudal permanente, lagos artificiales o naturales, lagunas o bolsones de agua subterráneos. Lo importante en este caso es conocer si estos recursos ya benefician a una labor agrícola, turística o industrial. Reitero, no es correcto que el proyecto proponga la utilización prepotente en detrimento de intereses de terceras personas. Es necesario conocer los caudales disponibles, la composición del agua y formas comunitarias de su utilización. Es importante también conocer los registros de pluviosidad de la zona, ciclos de sequía y otros fenómenos referentes. Hace unos años atrás, sí, con el director de posgrado, se me propuso intervenir en un proyecto de recuperación de los caudales del río Desaguadero para la alimentación del Popó, porque del Desaguadero el río va hacia el sur y va a formar el lago Popó, pero el lago Popó se ha secado, ¿por qué? Porque ha dejado de tener contribuciones. ¿Qué ha pasado con el agua del río Desaguadero? Pues les han dado a los campesinos del sector motobombas, entonces lo que hacen es sacar el poco caudal que lleva el río, se lo sacan para los riegos, ¿no? Sobre todo para cultivos de quinoa y de papa y de otras cosas también. Entonces lo han dejado sin agua el río, entonces han hecho han hecho una apropiación prepotente del caudal del río, en detrimento de de que se ha secado el lago Popó, porque ya no tiene un afluyente, ¿sí? Porque ya no tiene afluyente que era natural. Entonces hay que, en la utilización del agua, atención por favor, tenemos que ver si es posible hacer. O sea, no tienen que ser igual que los alcaldes que se apropian al agua de las personas que tienen para riego y se apropian punto final y en nombre del proceso de cambio lo hacen nomás, ¿no?
y si alguien molesta, le empiezan a ver tres pies al gato, etcétera, actúan prepotentemente. Entonces, no es cuestión de analizar, pero por otra parte, fíjense ustedes ahí la contaminación en un proyecto minero, ¿sí? Esto es en Guanuni, ¿no? Entonces, más bien que han hecho un dique ya porque las aguas que bajaban del ingenio de Guanuni, de los ingenios de Guanuni, bajaban completamente contaminadas hasta Machacamarca y de Machacamarca su ingreso al lago Popó. Entonces, más bien que han hecho un dique de contención, ya no están lanzando las colas, las aguas con contaminantes mineros de los ingenios, y de esa manera se ha podido mitigar un poco la contaminación. Pero si ustedes van por el sector de Macha, ¿sí? Donde fue la anterior semana un ex ministro de la presidencia del señor Evo Morales a azuzar a los campesinos, en ese lugar evidentemente hay una fuerte contaminación de aguas que bajan del asiento minero de Colquechaca, completamente contaminadas, bajan a Macha, de Macha pasa a Pocuata y otros lugares más donde ya la actividad agropecuaria o sea, agropecuaria en general no se puede realizar porque hay un altísimo nivel de contaminación como el que están viendo ustedes en la fotografía. Entonces, este es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta, por favor, para evitar, ¿sí? Es decir, no podemos hacer proyectos que contaminen, ¿sí? Que tomen agua de algún lado, lo contaminemos y lo botamos a echar. Entonces, si bien existe la ley del medio ambiente, hay muchas personas que todavía sí no cumplen con estas condiciones porque son cooperativas y además son las únicas que viven, asuntos de tipo social, pero contaminan, ¿no? Y la contaminación que dejan es mucho más grande que los índices de ganancia que tienen algunos señores cooperativistas. Es decir, solamente se enriquecen los dueños de las cooperativas, no todos por supuesto, pero el mal que hacen a la comunidad es tremendamente grande, ¿verdad? Aquí hay un proyecto que se hizo en la época en que entré a trabajar ya como profesional en la Corporación de Desarrollo de Potosí. Había un proyecto de crianza de truchas. O sea, les fue muy bien, trajeron alevinos desde los países escandinavos. Y el problema es de que en la época de invierno, o sea, se morían las truchas porque no había agua. Resulta que habían hecho un aforo en la época de verano y en la época de invierno, o sea, se perdía el agua y por lo tanto todo el proyecto de truchas se fue al tacho por el solo hecho de no haber considerado, ¿sí? Este recurso hídrico, o sea, el tiempo, a quienes afectaba, si había un caudal permanente para la crianza de las truchas, y desafortunadamente quedó muy mal el proyecto, muy mal parado. Muy bien, entonces la importancia del recurso hídrico es grande, como ustedes habrán podido admitir, ¿sí? De que es grande. Ahora veamos al segundo punto, la biodiversidad. Se refiere a recursos vegetales y animales que se encuentran en el área del proyecto y que deben cuidarse en su subsistencia, en lo posible sin alterar el medio en que viven. Los proyectos que tenemos que hacer, estimados estudiantes, tienen que estar destinados a la preservación de la biodiversidad. Nosotros los humanos no podemos alterar, no podemos ser bolsonaros, ¿sí? Y me refiero específicamente al presidente de la República Federativa del Brasil. A él no le importa quemar grandes extensiones en la Amazonía. El asunto es que Brasil tiene que producir, pero si bien va a producir soya, está dejando de producir oxígeno para el mundo. Están eliminando las especies nativas, ¿no? Las especies nativas de la Amazonía. Entonces, eso no debemos actuar como Bolsonaro, tenemos que cuidar los recursos hídricos de nuestro territorio. Uno de estos ejemplos de la mala utilización es lo que pasó con el río Pilcomayo en territorio argentino. Hicieron un desvío, ¿sí? Utilizando maquinaria pesada y se llevaron las aguas que bajaban a los esteros de Patiño
en el Paraguay, se llevaron ellos las corrientes de agua para hacer cultivos de soya. Al hacer esto, los peces que normalmente suben, porque son de tipo, son salmónidos, entonces suben a donde nacieron, ya no tenían cursos de agua para retornar, y se produjo hace unos buenos años atrás un despoblamiento del pez del salmónido que hay en el río Pilcomayo. Entonces se hizo un reclamo, etcétera, etcétera, y de la misma manera es importante hacerles notar que hace unos 20 años atrás aproximadamente, cuando se reactivó la economía en la ciudad de Potosí, los ingenios de esta ciudad empezaron a vertir sus aguas al río de la Ribera, y de acá al río Trapaya, y del río Trapayo al río Pilcomayo. Y el río Pilcomayo se empezó a volver plomo, y se empezaron a perder las pocas especies piscícolas que habían en el sector, y esta contaminación llegó hasta el norte de la Argentina y hasta el Paraguay. Estuvimos casi en condiciones de conflicto internacional como consecuencia de esto, porque ellos reclamaban, sí, de que se estaba contaminando, y evidentemente se estaba contaminando el río Pilcomayo. Tuvieron que tomarse medidas muy duras para el sector hidrometalúrgico de la ciudad de Potosí, y tuvieron que construirse ellos con su plata, y actualmente ellos administran sus colas, las colas que se producen en los ingenios. Los ingenios que se han construido en el camino carretero Potosí, Villazón, aproximadamente hasta unos 20, 30 kilómetros, ya tienen sistemas, ¿sí?, propios. No se les hace un control muy exhaustivo con referencia a la contaminación, por un lado. Bien, veamos que otro más aquí. Si antes hacer un estudio profundo de las especies vegetales en la zona, no se pueden introducir variedades forestales o plantas industriales por las siguientes razones. Una nueva especie puede ser susceptible a la aparición de enfermedades fitopatológicas desconocidas, y que las variedades endémicas las enferme y las mate. Existen variedades forestales que alimentan la erosión, convirtiendo las áreas cultivadas en areales. En otras palabras, un árbol que produce erosión es el eucalipto, ¿no? Y lo peor de todo es que tiene raíces tan profundas que se va chupando la humedad y convierten en areales. Entonces, este tipo de variedad del eucalipto es para lugares donde hay pantanales, etcétera, ¿no? Pero sí, a lugares donde hay actividad agrícola no conviene plantar porque produce la sequedad. En los almendras silvestres, sí, conviven en equilibrio por centurias en determinadas áreas. Su eliminación podría significar, como en el caso de la caza indiscriminada del jaguar, el crecimiento de la población de roedores y la aparición de enfermedades para el hombre, como en el caso del arenavirus. Creo que para todos no es desconocido que hace unos 2 años atrás, dos médicos en la provincia, en Caranavi, un médico acá en La Paz y otro se enfermó tremendamente por la aparición de la arenavirus, se contagiaron, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se ha hecho una caza indiscriminada del jaguar, y el jaguar se alimenta de los roedores. Entonces, como no hay quien los coma, entonces los roedores han empezado a reproducir velozmente, y se han empezado a avanzar sobre las áreas urbanas, ¿no? Y el orín de esta rata tiene el arenavirus, y es sumamente, es letal para la vida humana. Entonces, tenemos que ver que no podemos causar nosotros con nuestros proyectos alteraciones de la vida silvestre. Este es el caso del proyecto que quieren llevar adelante en el Bala, ¿no? Sobre el río Beni, si no me equivoco. Ahí en Ruzenabá, que quieren hacer una represa para producir energía eléctrica, y van a contaminar, o sea, varios kilómetros cuadrados para hacer el dique. Sin embargo, en ese lugar, en esa parte del bosque, viven varias especies animales. ¿Qué van a hacer con esas especies animales? Van a tener que llevarlas una por una, pues va a haber una alteración, ¿no? Entonces, es lo que no queremos. Esta es la parte del estudio socioeconómico, sobre todo ver que no haya mucho impacto, ¿no? Y por eso que hay que estudiar los recursos hídricos y la biodiversidad. Entonces, en la biodiversidad, animales y plantas.
Entonces tenemos que ver, vamos a introducir nuevas plantas, conviene introducir esas plantas, porque algunas veces en las hojas, en el código genético vienen algunas enfermedades y pueden destrozar con la flora en alguna zona. Tampoco no conviene traer animales de otros sistemas. Miren, ha habido una situación muy especial. En la época en que era el rey de la cocaína en Colombia, la persona que ya saben y que desafortunadamente tiene el mismo nombre del capitán de Bolívar, digo de Strongest, de un capitán de Strongest. Este empresario narcotraficante se hizo un zoológico en Colombia y su zoológico hizo traer hipopótamos y los hipopótamos cuando concluyó el reinado de este señor, entonces quedaron solos y estos se fueron al río Cartagena y se empezaron a reproducir y se empezaron a comer las variedades endémicas de la región de los peces y en otros animales que habían en los ríos. Entonces tuvieron que ir a la caza de estos hipopótamos porque iban a alterar, ¿sí?, el medio ambiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no es nomás de llevar cualquier tipo de variedad, ¿sí? Es otro ejemplo. Se ha hecho un proyecto y evidentemente son muy buenos, muy buen proyecto en la crianza de truchas, pero algunas de las truchas se han escapado de las jaulas en el lago Titicaca y se han formado comunidades propias, pero resulta que la trucha es carnívora y por lo tanto se empezó a comer los alevines de otros peces que eran variedades que vivían en el lago Titicaca, ¿no? Hoy en día esas variedades ya no existen o cuestan una barbaridad conseguirlas, ¿no? Entonces hay que tener por eso mucho cuidado. Bueno, ahora ya hemos visto que el estudio socioeconómico tiene que tener una valoración del recurso hídrico y una valoración de la biodiversidad. Si con el proyecto no vamos a tener, o finalmente solamente para el hecho de decir, es la potencialidad real, ¿no? Por supuesto que si el caso ameritara, pueden hablar sobre otros elementos más en el lugar, que puede ser la minería, que hay que analizar bien, porque puede ser de que la contaminación minera nos destruya el proyecto, no nos permite avanzar. Sobre algunos otros elementos existentes de desarrollo, ¿no? En la región tal vez hay molinos o alguna potencialidad industrial, etcétera, ¿no? Pero ahora nos vamos a enfocar al nivel de desarrollo económico y es el índice de desarrollo económico que vamos a estudiar. ¿Quién propone este índice de desarrollo económico? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿sí? ¿Y cómo define el desarrollo humano? Dice, es el proceso de ampliar una gama de opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, e incluso tiene que ver con el total de las opciones humanas, desde el entorno físico en buenas condiciones hasta libertades políticas y económicas. Dice que el índice de desarrollo económico del departamento de Tarija es superior al índice de desarrollo económico de Jujuy, de la provincia de Jujuy del norte de la Argentina. Esto parece una aseveración muy, muy desacertada, pero al parecer es nomás cierta, ¿no? Hay algunos departamentos de Bolivia que tienen mayores índices de desarrollo económico. Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Santa Cruz, por supuesto que el desarrollo en Santa Cruz es mayor que en muchas regiones del altiplano boliviano. ¿Marcado en qué? ¿Marcado en qué? En que hay mejor educación, mejores escuelas, hay más hospitales, hay empleo y por lo tanto ingreso, y eso es lo que existe en Santa Cruz, ¿no? Aunque nos duela, en la ciudad del Alto, señores, los empresarios se van a la ciudad de Santa Cruz porque tienen mejores condiciones para la instalación de sus proyectos, ¿verdad? Bueno, entonces hay diferencia entonces regionales respecto al índice de desarrollo económico y eso es evidente.
En los últimos 20 años, por supuesto que han habido esfuerzos muy grandes en el país para mejorar la infraestructura educativa, la infraestructura de salud, aunque en esta última parte, en la infraestructura de salud, ha habido un aplazamiento total por parte del anterior gobierno. Ha sido una crítica durante el desarrollo de la pandemia del COVID. Bueno, pero hemos quedado tal como nos hemos visto desnudos, la sociedad boliviana se ha visto al desnudo, que en materia de salud estamos muy alejados con respecto al resto de los países vecinos, para no ir más allá. Sí, tenemos un retroceso, no alcanzaban las camas, inclusive hoy en día, a la llegada de la tercera ola del COVID, que va a ser en unas semanas más, ¿sí? Va a llegar por el Brasil, una cepa muy, muy, muy letal. Nos ha desnudado, ¿no?, la precariedad del índice de desarrollo en materia de salud. Pero esto es lo que tenemos que medir, ¿no? Educación, atención médica, ingreso, empleo, y con el total de las opciones humanas, con la recreación, por ejemplo, porque el hombre no solamente tiene que trabajar, sino que también tiene que recrearse. Hay condiciones buenas, el transporte es bueno. Esto es lo que tenemos que analizar en el nivel del desarrollo humano. La definición es clara, dice, respecto a la necesidad de recabar información sobre las condiciones de salud, educación, formas de lograr ingresos por la actividad económica y la existencia de condiciones para la satisfacción de las necesidades de las personas en el área de estudio. Porque es lo que queremos, que cuando haya una necesidad de salud, hay un lugar donde puedan darle ese servicio de salud. Hay necesidad de educación para los niños, tienen que haber instituciones con infraestructuras adecuadas para poderles dar una educación adecuada a nuestros niños. Tenemos que ver además si hay ingresos, o sea, cómo se generan los ingresos en la comunidad por la venta de materia de la actividad agropecuaria, de la actividad minera, otro tipo por el transporte, otro tipo de actividades, ¿no? Necesitamos esa información. Por este motivo, dice, es necesario establecer estadísticas en las siguientes actividades: educación, salud y actividades económicas. ¿Dónde se tiene esa información? En el Instituto Nacional de Estadística. Básicamente, las encuestas del Censo de Población y Vivienda nos dan ya alguna información, pero también hay otros censos, otros estudios que hace el Instituto Nacional de Estadística por encargo de ministerios, por encargo de cierto sector de la sociedad, para conocer sus potencialidades. Esa información de esas instituciones es una información importante y vital. Es muy difícil que nosotros nos pongamos a hacer encuestas o censos. Entonces tenemos que tomar como datos oficiales esta información que nos recaban estos organismos oficiales, ¿sí? O estas organizaciones de Naciones Unidas. Veamos qué es lo que pasa con la educación. Cuando analizamos la educación, ahí están, vean, muchachos de primaria, muchachos de secundaria, todos ellos estudiando en sus aulas. Parece que esas aulas pertenecen al departamento de Santa Cruz, ¿no? Muy bien hechitas. O el departamento de Chuquisaca, donde se ha hecho mucha inversión en materia de educación. Deberá establecerse el número de establecimientos educacionales, parvularias, primarias, secundarias, técnicas y universitarias. Se tomarán estadísticas del número de estudiantes, si fuera posible, de 10 años. ¿Cómo ha ido avanzando? Hace 10 años, ¿cuántos estudiantes habían en el primero? Ahora, ¿cuántos estudiantes hay? Ha ido creciendo la escuela, el número de alumnos. Toda esa información estadística es importante tomarla. ¿De dónde podríamos obtener esa información? Pues básicamente del Ministerio de Educación. Se tomará conocimiento de planes y aspectos cualitativos del proceso educativo, ¿sí? Planes y aspectos cualitativos del proceso. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué técnicas se utilizan? ¿Tienen medios para desarrollar los procesos educativos? Etcétera. De las estadísticas del último censo de población y vivienda,
Se obtendrán datos de las estadísticas del nivel educativo de las personas del área del proyecto y con ellas hacer inferencias en los niveles etarios correspondientes. Aunque ya están divididos inclusive por edades, ¿no? Por cursos, cuántos estudiantes habían habido, etcétera. Entonces, hay información de fuente secundaria que se puede utilizar para este tema de educación. La información que tiene el PNUD o que tienen otras organizaciones, ONGs, también son importantes para llevar adelante este tipo de trabajo. Ahí está la información de salud. Es necesario conocer la cantidad y nivel del establecimiento de salud, de establecimientos de salud existentes en la zona de estudio. Ahí está el hospital La Portada. Lindo hospital, ¿cierto? Este hospital, hay otro hospital también acá cerca del estadio de Bolívar, ¿no? Ahí en la avenida Buenos Aires, por ahí, por ese sector. Hay un lindo hospital, otro en la zona sur también hay, y van a construir otro hospital en Villa San Antonio, ¿sí? Tiene que ocuparse, pues, los gobiernos en sus tres niveles, a nivel de Estado, a nivel de departamento y a nivel municipal, tienen que encargarse de la mejora de las condiciones humanas, mejoramiento del índice de desarrollo humano. Pero de todos modos, sí será de importancia, dice, recabar estadísticas de enfermedades prevalentes y registros de mortalidad. El Ministerio de Salud tiene estos registros, que son públicos además, ¿no? Para que podamos hacer algunas inferencias de las enfermedades prevalentes en estos sectores. Por ejemplo, en el área de los valles potosinos, ¿sí? Me refiero a Tupiza, Cotagaita, Vitichi, Tumusla, etcétera. Hay una enfermedad prevalente letal, que es la enfermedad que produce la vinchuca, ¿no? Al picar a la persona. En el área y esa es una enfermedad muy grave, ¿no? Porque si bien no muere ese momento de ser inoculado por la hembra de la vinchuca, entonces va a pasar todavía años, ¿no? Después de pronto la persona va a morir con dolores de cabeza, sus tripas se van a perforar completamente, va a tener un ataque al corazón, etcétera, porque esa enfermedad es de desarrollo lento y toma mucho tiempo, ¿no? Esas áreas son endémicas son endémicas, ¿no? De la enfermedad de la vinchuca. En el área bajando un poquito más hacia el Chaco, ya también la malaria es el problema, ¿no? Era el único problema. Hoy en día ese problema se ha multiplicado por 2, porque ahora ya hay dengue y hay chikungunya más de paso en ese espectro por la picada del mosquito Anopheles aegypti, y definitivamente son las enfermedades prevalentes, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ver, porque al parecer hay más en diferentes etapas, ¿no? En diferentes lugares existen diferentes tipos de enfermedades y es necesario conocer, y además tenemos que saber cuál es el desarrollo estadístico, si ha ido en aumento, si ha ido en baja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa información es importante, la de salud. Y las actividades económicas, ¿sí? Estas actividades económicas, sí, son transporte, agricultura, pecuaria, minería, turismo, o sea, toda la actividad económica que exista en el sector, que además es fácil de detectar, porque basta darse cuenta, ¿no? Cuál es la actividad que realizan, que hacen, unos cultivan maíz, otros cultivan chanchos, otros los transforman en salchichas, y así sucesivamente hay actividades económicas. Pero ¿qué dice? Dice, con la finalidad de estratificar los ingresos por sectores económicos, es necesario conocer las principales actividades que generan empleo. ¿Cuáles son esas actividades? La agricultura, ¿sí? Ahí está. Producción de maíz, de papa, de soya, etcétera, etcétera, ¿no? Ganadería. No solamente la ganadería vacuna, ¿no? Que hay en el oriente o en el Chaco, sino también a la ganadería camélida, ¿sí? A la ovina, etcétera, etcétera. Actividades de minería. Es importante analizar esta actividad de minería porque genera mucho dinero, ¿no? Genera mucho dinero.
turismo. El turismo también es una industria sin contaminación, ¿verdad? Entonces, hay comercio, sí, porque hay personas que se dedican a vender, ¿no? Vienen a las ciudades, compran mercadería y van a los pueblitos a vender y están en eso, ¿no? Y además que eso es bueno, no es malo que haya comercio, porque de esa manera las personas que viven en el área rural, es decir, pueden satisfacer sus necesidades comprándole a ese comerciante, ya sin necesidad de tener que venir hasta La Paz, ¿no? De algún lugar y comprar acá. Es decir, voy a gastar 200 bolivianos en tener que transportarme hasta La Paz para comprar, no sé, por decirles, una radio. El comerciante me trae la radio, claro, me aplico un poquitito más, pero no gasto 200, sino 50 pesos más de lo que normalmente cuesta en el mercado de la ciudad de La Paz. El transporte, etcétera, etcétera. Los PDM, los programas o planes de desarrollo municipal, tienen bastante información que el analista debe corroborarla. También el INE cuenta con información del Censo de Actividad Económica, que se debe proyectarla o inferirla. Por eso hay información. El asunto es de que hay que tener bastante cuidado en analizar, en poder obtener. Solamente en algunos casos nomás no se encuentra información sobre las actividades económicas. Ha habido un censo de actividad económica hace unos 6 años atrás. Y esos resultados todavía son, se puede utilizar esa información para hacer algún tipo de ¿qué problema? Por sacarlo, por meterlo a la señorita apareció el cuadro. Entonces hay que utilizar esa información. Además que es la única que puede ser con la que contemos, pero hay que corroborarla, dice, ¿no? Para aproximar los ingresos se deben actualizar los precios de venta de productos o servicios que realizan, puesto que varían en función de variables como transporte, incremento de impuestos, variaciones climáticas, disposiciones legales, etcétera, etcétera, ¿no? Divídanse, conocida entonces la producción sectorial, de cuánto producen más o menos en todo el lugar, no voy a ir preguntando uno por uno, entonces seguramente estos datos tienen las cámaras o las asociaciones, las cooperativas. Producimos, señor, 4.000 quintales de papa. ¿Cuánto vale el quintal? Vale, por decirles, 100 bolivianos. Entonces, 4.000 por 100, ese es el ingreso total de la actividad papera en el lugar. ¿Qué otras cosas se producen? También se produce chuño. ¿Cuánto se produce de chuño? Se producen 10.000 kilos al año. ¿Cuánto vale el kilo de chuño? Vale tanto. Entonces ya podemos tener una idea, ¿no? De lo que se está queriendo, hacer. ¿Qué problema? Se ha colado nuevamente voy a hacer todavía 5 minutos. Voy a dejar y vuelvo nuevamente. Ahí está. Y de pronto vuelve más un ratito, ¿no? Entonces, de alguna manera, podemos tener alguna iniciativa de poder calcular, ¿cierto? Más o menos calcular que el número de hectáreas, la producción promedio, el total de las hectáreas, si es una producción buena, a cuánto es el precio promedio y podemos tener los ingresos. Una vez que tenemos la suma de todos los ingresos, ¿qué problema? A ver, vamos a hacer lo que la señorita me dijo. Pero la vez que vengo acá, a ver, vamos a ver. Se desaparece. Entonces, de esa manera, dice aquí está, ¿no? Conocida entonces la producción sectorial y los precios, se pueden inferir los ingresos totales, porque simplemente es cuánto se ha producido por el precio de venta y tenemos ya cuánto va a ser el ingreso. Por la producción de la papa, por la producción del maíz, por la producción de aquello, del otro, de frutas, etcétera, ya nos dan una idea. Entonces, dividimos entre el total de la población económicamente activa, o por el número de familias, si quieren llamar, entonces ya podemos tener un ingreso per cápita de la región. En algunas familias es un poco más, en otras es un poco menos. Ahora, dependiendo por cabeza o por familia. Entonces, es un elemento que vamos a discutir cuando estemos estudiando el estudio de mercado, ¿sí? Por otra parte, aunque no es precisamente el método, una aproximación de los ingresos de las actividades económicas puede observar una idea del PIB regional. Sí, porque si ustedes se acuerdan, el PIB regional es el consumo de gobierno más el consumo de personas
más las exportaciones menos las importaciones, más menos transferencia de capital, pero eso es para un elemento macro o económico. Pero para una región, simplemente con los ingresos dividimos entre el total de familias, ya podemos tener un dato que es el ingreso per cápita por las actividades económicas. Y más o menos se calcula así, tampoco no estamos muy fuera de lugar. Entonces, con algunos ajustes que pueden hacer por pérdidas, por impuestos, por algunas cositas, podemos tener ya el total de cómo se pueden calcular los ingresos por las actividades económicas de una región. Y quiero que hagan especial énfasis de eso, porque enseguida les voy a dar una tarea que van a ver que es muy bonita, para que la clase no quede pues simplemente en nivel de especulación teórica y que ustedes ya puedan ir desarrollando y puedan ir perfilando lo que tienen que hacer. Vamos a hacer una práctica un poquito más allá. Primero terminemos de estudiar esto. Existen otros sectores que tienen soporte al PIB regional, tales como las actividades de recreación, ¿sí? Gastronomía, comidas. Las señoras se ocupan de hacer comidas, ¿no? Y fíjense, hay señoras ya que han empezado vendiendo en una esquina. Hoy en día ya tienen un restaurante a todo dar, ya, ¿no? Por algunos sectores de la ciudad, etcétera, ¿no? Bares, cuando no. Discotecas, ¿sí? ¿Quién no ha ido a una discoteca a ver alguna vez? Cines, deportes, etcétera, etcétera. Claro, deportes también, imagínense en la ciudad del Alto, cuánto recaudará en un partido de fútbol con estadio completo, always ready. Seguramente recauda como para pagar a sus jugadores durante todo un mes, ¿no? Y que al final en oportunidades son más importantes y únicos al momento de realizar el estudio. O sea, no solamente hay actividad agrícola, pecuaria, sino hay actividad minera, actividad gastronómica, bares, etcétera, que más o menos nos pueden dar una idea de la fortaleza del producto interno de la región, ¿cierto? De la región, del lugar. Por lo menos para tener una idea. Ahí tienen estos elementos de la gastronomía, o sea, tienen nomás su peso específico, los bares, el fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Para los fines que queremos comentar en este proyecto. Muy bien, vamos a dejar acá hasta que volvamos a conectarnos. Me quedan unos segundos nada más. Entonces, he ido metodológicamente avanzando hasta este punto, ¿sí? Para que no haya ninguna duda, para que puedan hacer el trabajo. Al señor que lo ven ustedes en su ventana es el creador del índice de desarrollo humano. Él ha muerto desafortunadamente en 1996, creo que ya por la edad. Es Mahmoud ul Haq, es de origen pakistaní. Él ha hecho un trabajo para